contamos de una manera clara y diferente. Seguimos en esta mañana de domingo, por supuesto con muchos temas. María Camila, una imagen, otra imagen. Un video que ha sido bien polémico en las redes sociales y que plantea un debate demasiado interesante. Muy interesante. Aquí se volvió un patrón y se está volviendo un patrón muy preocupante en los territorios, en el Cauca, en Putumayo, los secuestros de los soldados. Y hay un método que se repite y el método es utilizar, instrumentalizar por parte de los grupos armados ilegales a civiles, desarmados obviamente, donde los militares, respetando el derecho de la proporcionalidad, no pueden pues utilizar sus armas como deben. No se pueden defender. Exactamente, y terminan secuestrando masivamente a un grupo importante. Hemos visto de a 45 soldados, de a 64 soldados. Hasta de 100. Exactamente. Pero se dio un video en el Putumayo, donde intentaron hacer esto, civiles instrumentalizados, y los soldados se defendieron, ¿no? Que fue lo que reportó el comandante de esa división. Un video, la sexta división del ejército, estos hombres, Juan Camilo, que estaban en esas tareas de monitoreo de zonas cocaleras, y ya veníamos hablando la semana pasada, y de hecho lo vamos a hablar con el invitado, lo habíamos hablado con el invitado, que es un experto que vamos a tener a continuación, y es cuando el ministro Pedro Sánchez dijo: qué pena, pero van a cambiar los protocolos, que entre otras cosas ya estaban establecidos hace mucho, porque es que hay un cerco que no se puede cruzar para atacar a un soldado y se va a hacer respetar ese cerco. Eso fue lo que vimos en Putumayo. Usted abre las redes sociales y yo creo que el tema es más a favor de lo que pasó que en contra. Gente diciendo es que se tienen que defender. Y cumplió también con disparar hacia el piso. Ya vamos a ver si eso cumplió con el derecho internacional humanitario. Para hablar precisamente de eso, está conectado con nosotros Giancarlo Mejía Suero, director del Centro Regional de Sensibilización y Formación en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Militar Nueva Granada. Doctor Mejía, gracias por estar con nosotros. Juan Camilo, muy buenos días, igualmente para María Camila y para todos los oyentes. Un honor estar con ustedes. Cuando usted ve este patrón que cuento de poner civiles desarmados, utilizarlos para secuestrar, aquí tienen que cambiar los protocolos, como dijo el ministro, ¿y cómo, director? Mil gracias. Lo primero decir que nosotros tenemos desde hace bastantes años unas reglas de enfrentamiento que pueden usar incluso los soldados en materia de legítima defensa, y esto es en derechos humanos, no tiene que ver con el derecho internacional humanitario. Lo que pasa es que todas estas medidas y estas reglas no se cumplen, se desconocen, a veces no se entrenan, y claramente esto es lo que ha venido sucediendo últimamente por una falta obviamente de respaldo político a la actuación de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Es decir, eso es el incumplimiento básicamente de lo que denominamos de tiempo atrás un triángulo equilátero de seguridad jurídica operacional, en donde tenemos tres aristas obviamente: la arista política, la arista jurídica y la arista técnica o militar. Si falla una de ellas, pues obviamente el triángulo equilátero desaparece, y en este caso hay un miedo operacional, un temor a actuar por parte de los militares porque no hay el respaldo político, a pesar de que hay normas jurídicas que respaldan la actuación. En este caso en materia de derechos humanos, porque cuando hablamos de legítima defensa en este tipo de situaciones, no estamos hablando del conflicto armado y no estamos hablando de un enfrentamiento entre actores armados, sino el enfrentamiento entre personas instrumentalizadas por actores de diferente naturaleza contra la fuerza pública. Sí, profesor, analicemos ese video, que ahorita nos faltó dar el desenlace, y es que el soldado dispara hacia el piso, haciendo pues respetar ese círculo de integridad, y porque entre otras cosas lo insultaban y le decían que le iban a quitar el fusil, arma, sí, e incluso que los iban a herir, y le dispara en el pie a uno de esos civiles. ¿Cómo actúa el soldado ahí, profesor? Bueno, básicamente y afortunadamente, nosotros tenemos soldados profesionales de muchísimos años y que conocen claramente que no deben reaccionar frente a insultos y demás, pero eso es un acto de provocación, que además, si ustedes lo registran claramente, tiene un ingrediente particular: presionan y al mismo tiempo graban.
porque lo que están esperando es que eso. algún militar o algún policía, pues obviamente les conteste, y con eso obviamente lo suben a sus redes y generan todo un movimiento alrededor de la fuerza pública en torno a las violaciones a derechos humanos o infracciones al VIH. Ahora, ¿cómo reaccionó la tropa? Si ustedes ven también en el video, se alcanza a ver que no solamente hay agresiones desde el punto de vista físico, sino el lanzamiento de algún tipo de piedras y demás. Una piedra en un brazo humano es un arma cinética, es decir, puede herir, puede incluso, dependiendo de la distancia, matar o herir de gravedad si es en cierta área de la cabeza y demás. Así que cuando el soldado reacciona, no lo hace, digamos que frente a un ser humano en particular, sino lo hace haciendo unos disparos de advertencia. Y lo que vemos cuando una persona queda herida aparentemente por el efecto de un proyectil es por un rebote. Es decir, un proyectil que seguramente tocó tierra y en el rebote pues afectó a un miembro inferior de un poblador. Si se dan cuenta, porque eso hace parte de ese patrón, si se dan cuenta, inmediatamente la posición cambia, ya no es una posición de ataque, sino de decir, mire lo que pasó, mire lo que le hicieron, mire cómo lo agredieron. Entonces, digamos que esto es ampliamente parte de una estrategia de los grupos armados organizados, pero también de los grupos de delincuencia organizada, de alto impacto en torno a la provocación y luego a la estructuración de una estrategia mediática con el fin de poner a los militares o policías frente a eso que hablamos, que es el miedo operacional. Así que actuó bien el soldado en principio, porque obviamente estaban siendo atacados de una forma clara y evidente. Profesor Mejía, ese es un punto bien interesante, explicar y desmenuzar ese protocolo. Es decir, yo llego como soldado, por lo general son operaciones que hacen parte de la estrategia de cultivos ilícitos, ¿no? Llego al territorio, estoy en una misión, me encuentro con una comunidad de 600 personas, porque cocalera, es lo que está pasando, o sea, que exactamente. dependen de ese negocio. Todos desarmados, empiezan a gritarme, empiezan a empujarme, yo estoy con mi fusil, con mi pelotón. A partir de ahí, ¿qué aplica? Empiezo con disparos de advertencia, agoto las vías de diálogo. Sí, como digamos las normas ya están escritas, y en el caso del ejército es la disposición 000002 del 2019, donde están claramente las reglas de enfrentamiento, más algo que se denomina el Manual de Derecho Operacional. Pues básicamente lo que hay es una escala o unos niveles de actuación, y como muy bien lo decías, Juan Camilo, uno primero procede al diálogo. Este es un escenario de derechos humanos en donde el uso de la fuerza es lo último que yo debo hacer, y si es el uso de la fuerza armada es in extremis. Entonces empiezan con todos estos pasos que se deben dar para evitar precisamente que se escale. Obviamente estas comunidades instrumentalizadas claramente tienen un objetivo específico, y es impedir que la multicriminalidad cumpla su objetivo. No solamente es tema de narcotráfico, se han dado muchas sazonadas en temas y en sitios en donde, por ejemplo, hay explotación ilegal de oro, es decir, minería ilegal. En otros casos en donde se dan escenarios, por ejemplo, de tránsito de migrantes ilegales, lo que vemos, por ejemplo, en el Catatumbo, en ciertas zonas de Arauca o el Guaviare. Es decir, acá no solamente es narcotráfico, es un escenario de multicriminalidad. Y entonces, obviamente, el entrenamiento de los soldados debe ser para entender claramente que no deben confrontar con la población civil. Muchas veces, como sucedió en el Guaviare con el secuestro de más de 70 horas de 33 soldados, es diferente porque ya hubo una operación militar ofensiva, se iba detrás de un cabecilla, y acá obviamente la población fue movilizada para que saliera de sus lugares y obviamente encerraran a los militares y los secuestraran. Así que digamos que sí hay un patrón con modus operandi diferentes dependiendo de áreas
específicas del país, y los protocolos obviamente de entrenamiento con las reglas de enfrentamiento que se tienen se deben ajustar. Todo esto siempre es grabado, siempre es grabado. O sea, la estrategia y el patrón tiene ese elemento fundamental. Tiene que haber celulares que estén registrando un momento en donde los militares o los policías claramente se salgan de sus casillas y demás y puedan reaccionar de una forma que para la sociedad pueda verse violenta. Entonces dicen, ven, son los militares asesinos de siempre, los policías y demás. Son tan disciplinados nuestros soldados, increíblemente, que entrenados para la guerra y teniendo armamento de guerra, no responden, y muchas veces obviamente termina esto de los secuestros. Sí, señor. Entrenados también para el aguante, han demostrado en estas ocasiones pasadas. Pues, profesor Giancarlo, se nos acabó lamentablemente el tiempo, pero le agradecemos por ayudarnos a entender cómo la actuación de la fuerza pública se riñe y debe corresponder al derecho internacional humanitario en estos casos tan complejos. Gracias, profesor. Con todo gusto, María Camila, un saludo especial. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.